En el marco de estos festejos, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su tercer grito de la independencia. Estuvo acompañado de su esposa, esencialmente la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y el grito de independencia por segundo año consecutivo ha sido frente a una plancha del Zócalo nuevamente vacía, sin personas, sin público, debido pues a la pandemia de COVID-19 y a las medidas que se han tenido que tomar. En el Zócalo se vieron, después del grito tradicional y de la arenga del presidente López Obrador, los tradicionales fuegos pirotécnicos, el espectáculo de luz y sonido que mantuvo como eje central la réplica de la pirámide del Templo Mayor, y finalmente se cerraron los eventos con un concierto de música mexicana a cargo de la cantante oaxaqueña Lila Downs. Pese a que se invitó a la población a no acudir al centro histórico de la Ciudad de México, las calles de la capital del país lucieron pues con presencia de muchas personas, que algunas incluso intentaron entrar a la plaza principal. No fue posible, estaba acordonada, y de esa manera fue como transcurrió los festejos del tradicional grito de independencia en nuestro país. Esto fue el miércoles por la noche. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó pues una ceremonia inédita por muchas razones, pero básicamente porque pues después del 15 de septiembre, de la Noche del Grito, lo que corresponde es la realización del desfile cívico-militar. Es un desfile en el que históricamente no se pronuncian discursos, es un evento, o era, mejor dicho, ya podemos decir que era un evento en el que no se pronunciaban discursos, en los que simplemente desde el balcón de Palacio Nacional, desde el balcón central de Palacio Nacional, el presidente en turno y acompañado de su esposa, de las autoridades militares y tal vez de un par de invitados, presenciaban este desfile y nada más. Sin embargo, lo de ayer ha sido, ya le digo, inédito, porque hubo discurso, lo hubo previo al desfile cívico-militar y lo hubo primero en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pues en el marco de la celebración del aniversario de la independencia de México, su discurso estuvo pues dirigido sí a algunos pasajes, concretamente sobre la personalidad de Miguel Hidalgo y Costilla, pero el centro, digamos, del discurso presidencial fue Cuba. Y el presidente ayer habló así: esta petición que le lanza al gobierno de los Estados Unidos para que levanten el bloqueo comercial a la isla. Que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba, con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Bueno, pues eso fue el pronunciamiento del presidente López Obrador, quien tuvo pues como invitado principal al actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. También habló el presidente de Cuba. Nunca antes un mandatario de otro país había pronunciado un discurso en los festejos patrios de México, y nunca antes previo al desfile cívico-militar. Pero es evidentemente otro tiempo y son otros ya los momentos o los protocolos que ayer inauguró el presidente López Obrador. Y ayer habló Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en esta pues intervención inédita, en el que le agradece al presidente López Obrador el apoyo en esta petición para que se levante el bloqueo comercial, y también en el reciente apoyo enviado por México en materia de insumos médicos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Esto dijo Díaz-Canel. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras
montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Desde el anuncio de la invitación del presidente cubano y luego de su participación ayer y del mensaje del presidente López Obrador, la presencia del mandatario cubano pues ha generado, por supuesto, mucha polémica. La hay porque algunos sectores de exiliados cubanos en México, que residen en México, pues evidentemente están en México porque han huido de la isla quejándose pues de un régimen que coarta libertades, es un régimen al que se le ha señalado de ser también una dictadura en el que hay un férreo control de algunos derechos fundamentales que en otros países son pues derechos ganados y en Cuba sencillamente esto no ha podido ser. Así que esto ha generado molestia, ha generado críticas. Por supuesto que hay quienes celebran que México, en el caso concreto del presidente de López Obrador, haya tenido una postura abiertamente en favor del gobierno cubano, pero en particular en favor del levantamiento del bloqueo, esta sanción que cumple ya varias décadas que impuso el gobierno de los Estados Unidos producto del conflicto histórico que ha tenido el régimen norteamericano con el régimen socialista cubano.